¿Sabes por qué tus oraciones no son respondidas? No es porque Dios no te escuche, es porque estás pidiendo como mendigo cuando deberías pedir como hijo. Hoy descubrirás el secreto que transformará completamente tu vida de oración. ¿Cuántas veces hemos llevado nuestras peticiones ante el trono de la gracia, esperando respuestas que parecen no llegar? ¿Cuántas noches hemos clamado con lágrimas en los ojos, sintiendo que nuestras palabras se pierden en el vacío? Y nos preguntamos, con el corazón apretado, ¿por qué Dios no responde cuando más lo necesitamos? Amados hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una verdad que transformará completamente la manera en que se acercan al Padre Celestial. Una verdad que el gran predicador Charles Spurgeon comprendió profundamente y que cambió la vida de miles de creyentes en su época. Spurgeon decía que muchos cristianos oran como mendigos cuando deberían orar como hijos. Y esta diferencia, queridos míos, lo cambia absolutamente todo. Permítanme llevarlos a un viaje espiritual donde descubrirán que pedir a Dios no es simplemente recitar palabras o enumerar necesidades. Es mucho más profundo que eso. Es entrar en comunión íntima con aquel que conoce cada fibra de nuestro ser, cada anhelo de nuestro corazón, incluso aquellos deseos que nosotros mismos no sabemos expresar. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 5, versículos 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Observen la clave aquí, hermanos. No dice simplemente si pedimos, sino si pedimos conforme a su voluntad. Muchos de nosotros hemos tratado la oración como si fuera una lámpara mágica, frotándola con nuestras palabras, esperando que nuestros deseos se materialicen exactamente como los imaginamos. Pero el Señor no es un genio que cumple caprichos. Él es nuestro Padre amoroso, que sabe exactamente lo que necesitamos antes de que abramos nuestra boca. Charles Spurgeon solía predicar con profunda convicción sobre este tema. Él entendía que la oración efectiva nace de un corazón que ha aprendido a alinearse con el corazón de Dios. Spurgeon decía que antes de pedirle algo a Dios, debemos preguntarnos si aquello que deseamos glorifica su nombre y edifica su reino. Esta pregunta, tan simple en apariencia, tiene el poder de transformar completamente nuestra vida de oración. Piensen en esto por un momento. Cuando un niño pequeño le pide a su padre que le dé un cuchillo afilado para jugar, el padre amoroso dice no, no porque sea cruel o indiferente, sino precisamente porque ama a su hijo y conoce el peligro. De la misma manera, nuestro Padre Celestial a veces dice no a nuestras peticiones, no por falta de amor, sino por exceso de Él. El problema, queridos hermanos, es que muchas veces nosotros oramos con corazones divididos. Santiago 1, versículo 6 nos advierte, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda no es simplemente falta de confianza en el poder de Dios, es también incertidumbre sobre si lo que pedimos realmente conviene a nuestro bien eterno. Ahora bien, quisiera que comprendieran algo fundamental. Dios no está esperando que ustedes se conviertan en personas perfectas para escuchar sus oraciones. Él no requiere que tengan todas las respuestas o que sus motivaciones sean absolutamente puras. Lo que Él desea es un corazón sincero, un espíritu humilde que reconozca su dependencia total de la gracia divina. Recuerdo las palabras que Spurgeon pronunció en uno de sus sermones más conmovedores. Él dijo que la oración es el aliento del alma, y un alma que no ora está tan muerta como un cuerpo que no respira. ¡Qué imagen tan poderosa! La oración no es una obligación religiosa más en nuestra lista de deberes cristianos. Es la expresión vital de nuestra relación con el Padre. Entonces, ¿cómo aprendemos a pedir correctamente? El primer paso, hermanos míos, es cultivar una relación íntima con Dios a través de su palabra. No podemos conocer la voluntad de Dios si no conocemos a Dios mismo. Y no podemos conocer a Dios sin sumergirnos en las Escrituras
donde Él se revela. El Salmo 37, versículo 4, nos da una promesa hermosa: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Noten el orden aquí. Primero viene el deleite en el Señor y luego la concesión de nuestras peticiones. Cuando nos deleitamos verdaderamente en Dios, algo maravilloso comienza a suceder. Nuestros deseos empiezan a transformarse, a moldearse según su corazón. Es como cuando dos personas que se aman profundamente pasan mucho tiempo juntas. Con el transcurrir de los días, comienzan a pensar de manera similar, a querer cosas parecidas, a compartir los mismos valores y sueños. Así sucede en nuestra relación con Dios. Cuanto más tiempo pasamos en su presencia, más nuestros deseos se alinean con los suyos. Pero déjenme ser completamente honesto con ustedes. Este proceso no sucede de la noche a la mañana. Requiere disciplina, requiere constancia, requiere una decisión diaria de buscar el rostro de Dios por encima de todas las demás cosas. Spurgeon lo llamaba la dulce comunión con Cristo y enfatizaba que sin esta comunión íntima, nuestras oraciones serían como disparos al aire, sin dirección ni propósito claro. Hay otro aspecto crucial que debemos considerar. Jesús mismo nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, y las primeras palabras de esa oración son reveladoras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de cualquier petición personal, reconocemos quién es Dios y buscamos su gloria. Esta es la actitud correcta del corazón que pide. Muchos creyentes fallan en sus oraciones porque vienen ante Dios con una lista de demandas, como si Él fuera un empleado celestial cuyo trabajo es satisfacer todos nuestros caprichos terrenales. Pero la verdadera oración comienza con adoración, continúa con sumisión a su voluntad, y solo entonces presenta nuestras necesidades y deseos. Escuchen estas palabras con atención, porque aquí radica uno de los secretos más profundos de la oración efectiva. Cuando oren, no traten de convencer a Dios de que su camino es el mejor. En lugar de eso, pídanle que les muestre su camino y les dé el deseo de seguirlo. Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos instruyen: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si están luchando con este concepto, permítanme ofrecerles un ejemplo práctico. Imaginen que desean fervientemente un trabajo específico. Han orado por él durante meses, pero la puerta permanece cerrada. En lugar de insistir con desesperación en esa petición particular, ¿qué pasaría si cambiaran su enfoque? ¿Qué tal si oraran así? Señor, deseo este trabajo porque creo que me beneficiará, pero tú conoces el futuro y yo no. Si este trabajo no es parte de tu plan perfecto para mi vida, cierra completamente esa puerta y abre aquella que conduce a tu voluntad para mí. Y dame paz para aceptar tu respuesta, sea cual sea. ¿Ven la diferencia? En la primera actitud, estamos tratando de forzar nuestra voluntad. En la segunda, estamos sometiéndonos a la sabiduría superior de Dios mientras expresamos honestamente nuestros deseos. Y hermanos, Dios honra este tipo de humildad y confianza. Si sienten que este mensaje está tocando algo profundo en su corazón, les invito a que se suscriban a este canal. Aquí compartimos enseñanzas que alimentarán su vida espiritual y les ayudarán a crecer en su caminar con Cristo. Además, hemos preparado un recurso especial para ustedes. En el primer comentario fijado, encontrarán el enlace a nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Este material les guiará en un viaje transformador de 3 semanas que revolucionará su relación personal con el Padre Celestial. No se trata de fórmulas mágicas, sino de principios bíblicos prácticos que han cambiado la vida de miles de creyentes. Ahora bien, continuemos profundizando en esta verdad esencial. Hay algo que debemos entender con claridad meridiana antes de continuar. Nuestras oraciones no son escuchadas por la elocuencia de nuestras palabras, ni por la cantidad de veces que repetimos una petición. Dios no se impresiona con discursos elaborados, ni con frases religiosas que suenan bonitas,
pero que carecen de sustancia. Lo que verdaderamente conmueve el corazón del Padre es la sinceridad absoluta de un alma que se presenta ante Él tal como es, sin máscaras, sin pretensiones. El Salmo 62, versículo 8, nos exhorta con estas palabras poderosas. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Derramar el corazón. ¡Qué expresión tan hermosa y tan reveladora! No dice, presenta tus argumentos bien organizados, o convéncelo con tu lógica. Dice, derrama tu corazón, como quien vacía completamente un recipiente sin retener nada. Muchos de nosotros hemos cometido el error de llegar ante Dios tratando de lucir más espirituales de lo que realmente somos. Usamos un lenguaje que no empleamos en ningún otro momento del día. Adoptamos una voz diferente, como si Dios necesitara que actuemos en su presencia. Pero hermanos, Dios ya conoce cada pensamiento que cruza por nuestra mente antes de que lo formulemos en palabras. Entonces, ¿para qué fingir? Cuando estén dolidos, díganle que están dolidos. Cuando estén confundidos, admitan su confusión. Cuando sientan que su fe vacila, no lo escondan tras declaraciones grandilocuentes de confianza que no sienten genuinamente. Miren el ejemplo de Job, quien en medio de su sufrimiento atroz no endulzó sus palabras. Le dijo a Dios exactamente lo que sentía, y al final Dios lo honró por su honestidad. La autenticidad en la oración es el primer paso para que nuestras peticiones sean efectivas, porque solo cuando somos honestos con Dios podemos comenzar a ser honestos con nosotros mismos acerca de lo que realmente necesitamos versus lo que simplemente deseamos por motivos egoístas. Permítanme compartirles algo que he observado a lo largo de los años. Hay personas que oran fervientemente por cosas que, en el fondo de su corazón, saben que no están alineadas con la voluntad de Dios. Pero insisten, esperando que de alguna manera su persistencia doblegue el brazo divino. Esta no es fe, queridos hermanos. Esto es terquedad disfrazada de devoción. La verdadera fe se manifiesta diferente. Filipenses 4, versículo 6 nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Noten que dice, con acción de gracias. No después de recibir lo que pedimos, sino durante el acto mismo de pedir. Esto implica una confianza tan profunda en la bondad de Dios que podemos agradecerle incluso antes de ver la respuesta manifestada. Pero esta gratitud anticipada no es presunción. No estamos agradeciéndole porque asumimos que Él hará exactamente lo que le pedimos de la manera exacta en que lo pedimos. Estamos agradeciéndole porque confiamos en que su respuesta, sea cual sea, será la mejor para nosotros. Agradecemos porque sabemos que Él nos escucha, que se preocupa por nosotros y que nunca permitirá que nada nos separe de su amor. Ahora bien, hay otro elemento crucial que no podemos ignorar si queremos que nuestras oraciones sean efectivas. Se trata del perdón. Marcos 11, versículo 25, nos confronta directamente. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cuántas oraciones quedan sin respuesta porque hay raíces de amargura en nuestro corazón? ¿Cuántas peticiones rebotan contra el techo porque no hemos perdonado a quienes nos hirieron? No podemos pretender que Dios nos bendiga mientras nosotros nos negamos a bendecir a otros con nuestro perdón. No podemos esperar misericordia de lo alto mientras retenemos la misericordia hacia nuestros semejantes. El perdón no es un sentimiento, hermanos, es una decisión. Es un acto de la voluntad que tomamos aun cuando cada fibra de nuestro ser quiere aferrarse al resentimiento. Y déjenme ser claro en esto: perdonar no significa decir que lo que nos hicieron estuvo bien. Significa soltar el derecho de venganza y entregárselo a Dios, quien es el único juez justo. He visto personas que han orado durante años por ciertas peticiones sin recibir respuesta, y cuando finalmente decidieron examinar su corazón con honestidad,
descubrieron que había allí heridas sin sanar, ofensas sin perdonar, pecados sin confesar. Una vez que limpiaron su casa interior, las respuestas comenzaron a fluir de manera asombrosa. Esto nos lleva a otro punto fundamental. Antes de pedir, debemos asegurarnos de que no haya pecado sin confesar, bloqueando nuestra comunión con Dios. El Salmo 66, versículo 18, dice con claridad: «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Noten que no dice «si yo hubiera cometido pecado», porque todos pecamos y caemos cortos de la gloria de Dios. Dice «si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad». Esto se refiere a ese pecado que sabemos que está allí, que identificamos claramente, pero que nos negamos a abandonar. Es ese ídolo secreto que guardamos en el altar de nuestro corazón, esa práctica que sabemos que desagrada a Dios, pero que justificamos con mil excusas. No podemos venir ante el trono de la gracia con las manos llenas de peticiones, mientras nuestro corazón está lleno de rebelión. Primera de Juan 3, versículos 21 y 22 nos aseguran: «Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él». Guardar sus mandamientos y hacer lo que le agrada. Aquí está la clave, hermanos. No se trata de una perfección legalista imposible de alcanzar. Se trata de una disposición del corazón que genuinamente desea agradar a Dios, que se arrepiente rápidamente cuando falla y que busca constantemente crecer en santidad. Cuando nuestro corazón está limpio ante Dios, cuando hemos confesado nuestros pecados y recibido su perdón, cuando hemos perdonado a quienes nos ofendieron, entonces tenemos esa confianza de la que habla Juan. No es una confianza arrogante que presume de méritos propios. Es una confianza humilde que descansa en la gracia de Dios y en el sacrificio de Cristo. Permítanme ilustrar esto con una imagen práctica. Imaginen que quieren hablar con alguien importante, pero entre ustedes y esa persona hay una pared gruesa. Pueden gritar todo lo que quieran, pero sus palabras no llegarán con claridad al otro lado. El pecado sin confesar y la falta de perdón son esa pared. No es que Dios no quiera escucharnos, es que nosotros mismos hemos levantado barreras que obstaculizan la comunicación. Pero cuando confesamos, cuando perdonamos, cuando nos arrepentimos genuinamente, esa pared se derrumba. De repente hay un acceso claro, un canal abierto entre nuestro corazón y el corazón de Dios. Y entonces nuestras oraciones fluyen con libertad, sin estorbos, sin impedimentos. Ahora, quiero que comprendan algo más. La preparación del corazón antes de orar no es una fórmula mágica que manipula a Dios para que nos dé lo que queremos. Es el proceso mediante el cual nosotros mismos somos transformados para querer lo que Dios quiere. Es la manera en que nuestros deseos carnales y egoístas son refinados por el fuego del Espíritu Santo, hasta que brillan con la pureza de los propósitos divinos. Santiago 4, versículo 3, nos confronta con esta verdad incómoda. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí está el diagnóstico de tantas oraciones sin respuesta. No es que Dios sea sordo o insensible, es que estamos pidiendo con motivaciones equivocadas, buscando alimentar nuestro ego, satisfacer nuestros caprichos o impresionar a otros con las bendiciones que recibimos. Entonces, antes de presentar cualquier petición ante Dios, deberíamos hacernos estas preguntas honestas. ¿Por qué quiero esto que estoy pidiendo? ¿Cómo glorificará a Dios si lo recibo? ¿Está este deseo alineado con los valores del reino? ¿Me acercará más a Cristo o podría convertirse en un ídolo que me aleje de Él? Estas preguntas son como espejos que revelan las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Y hermanos, si al examinar nuestro corazón descubrimos motivaciones impuras, no nos desanimemos. Esa misma revelación es un regalo de Dios. Nos muestra dónde necesitamos crecer, dónde el Espíritu Santo quiere hacer una obra más profunda en nosotros. La santidad es un proceso, no un evento instantáneo.
Hebreos 4, versículo 16, nos invita con estas palabras de esperanza. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, no con temor servil, no con vergüenza paralizante, sino con la confianza de hijos amados que saben que tienen un Padre que los escucha. Esta confianza se construye sobre el fundamento sólido de la obra de Cristo en la cruz. No venimos ante Dios basándonos en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Jesús. No nos presentamos vestidos con nuestras obras de justicia, que son como trapos de inmundicia, sino cubiertos con la justicia perfecta de Cristo que nos ha sido imputada por fe. Cuando entendemos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, surge naturalmente otra pregunta crucial. ¿Cuánto tiempo debemos perseverar en nuestras peticiones? ¿Cuándo sabemos si debemos seguir pidiendo o si es momento de aceptar que la respuesta de Dios es un no? Esta tensión entre la persistencia y la aceptación ha confundido a muchos creyentes sinceros. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la perseverancia en la oración. En Lucas 18, versículos del 1 al 8, nos relata la parábola de la viuda persistente que acudía constantemente al juez injusto hasta que finalmente obtuvo justicia. Y Cristo concluye preguntando, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Esta parábola nos revela algo hermoso sobre el corazón de Dios. Si incluso un juez injusto terminó respondiendo por la insistencia de la viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama con amor perfecto, responderá a nuestros clamores? Pero noten que la respuesta vendrá en su tiempo perfecto, no necesariamente en nuestro cronograma preferido. La perseverancia en la oración no es vana repetición ni necio fanatismo. Es la expresión de una fe que se niega a rendirse, de un corazón que cree contra toda evidencia visible que Dios es bueno y que responde a sus hijos. Es como el niño que le pide algo a su padre, confiando en que aunque la respuesta no llegue inmediatamente, su padre no ha olvidado su petición. Pero aquí está el equilibrio delicado que debemos encontrar. Mientras oramos persistentemente, también debemos estar atentos a cómo Dios nos está guiando. A veces, la persistencia es exactamente lo que Dios requiere de nosotros para fortalecer nuestra fe. Otras veces, Él está esperando que cambiemos la dirección de nuestra petición porque tiene algo mejor preparado. Romanos 8, versículo 26, nos ofrece un consuelo maravilloso. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, qué alivio saber que cuando ni siquiera sabemos qué pedir o cómo pedirlo, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Esto significa que no tenemos que tener todo perfectamente claro antes de orar. No necesitamos ser teólogos expertos o tener una comprensión completa de la voluntad de Dios para cada situación. Simplemente necesitamos venir con corazones sinceros, presentar nuestras peticiones lo mejor que podamos y confiar en que el Espíritu traducirá nuestras oraciones torpes en peticiones perfectas ante el Padre. Ahora, hablemos sobre algo fundamental que muchos pasan por alto. Nuestras oraciones deben estar fundamentadas en la palabra de Dios. No podemos pedir cosas que contradicen claramente lo que Dios ha revelado en las Escrituras y esperar que Él las conceda. La Biblia es la voluntad revelada de Dios, y cualquier petición que hagamos debe estar en armonía con sus principios eternos. Juan 15, versículo 7, contiene una promesa preciosa con una condición clara. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La clave está en esa primera parte, permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros. Cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nuestro corazón, nuestros deseos se transforman naturalmente para alinearse con sus deseos. Permítanme darles un ejemplo práctico. Supongamos que alguien ora pidiendo que Dios bendiga un negocio que involucra prácticas deshonestas,
Puede orar con toda la pasión del mundo, pero esa oración nunca será contestada porque contradice directamente los principios de integridad que Dios establece en su palabra. No es que Dios no quiera bendecir a esa persona, es que no puede bendecir algo que viola sus estándares de justicia. Por eso es tan crucial que saturemos nuestras mentes con las Escrituras. Cuando conocemos la palabra, podemos discernir mejor qué peticiones están en línea con el carácter de Dios y cuáles nacen de nuestros deseos carnales. El Salmo 119, versículo 105, declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra ilumina no solo nuestro caminar, sino también nuestra manera de orar. Hay otro aspecto que debemos considerar cuidadosamente. Algunas veces Dios dice «espera» en lugar de «sí» o «no». Y esta puede ser la respuesta más difícil de aceptar porque requiere paciencia, esa virtud que tan pocos poseemos en nuestra cultura de gratificación instantánea. Queremos respuestas ahora, soluciones inmediatas, milagros express. Pero Dios opera en dimensiones eternas, no en nuestros plazos terrenales. El profeta Habacuc experimentó esta tensión. Clamó a Dios preguntando cuánto tiempo más tendría que esperar por justicia. Y Dios le respondió en Habacuc 2, versículo 3. «Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará». La respuesta de Dios vendrá en el tiempo perfecto, ni un momento antes, ni un momento después. Durante estos periodos de espera, nuestra fe es refinada como el oro en el fuego. Aprendemos a confiar no en las respuestas de Dios, sino en el carácter de Dios mismo. Descubrimos que Él es suficiente, incluso cuando no entendemos por qué las cosas están tomando tanto tiempo. Esta es una lección que solo se puede aprender en el valle de la espera, en ese espacio entre la petición y la respuesta. Ahora bien, ¿cómo podemos discernir si Dios está diciendo espera o si está diciendo no? No hay una fórmula matemática para esto, pero hay algunos indicadores que pueden ayudarnos. Primero, busquen la paz de Dios. Colosenses 3, versículo 15, nos dice: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Cuando estamos en la voluntad de Dios, incluso en medio de circunstancias difíciles, hay una paz profunda que trasciende el entendimiento. Si cada vez que oran por algo específico, sienten una inquietud persistente en su espíritu, eso podría ser el Espíritu Santo advirtiéndoles que esa petición no está alineada con la voluntad de Dios. Por otro lado, si sienten una paz confirmadora, aunque las circunstancias parezcan imposibles, eso puede ser una señal de que deben seguir orando y confiando. Segundo, observen las puertas que se abren y las que se cierran. Dios muchas veces habla a través de las circunstancias. Si han estado orando por algo y todas las puertas se cierran de manera consistente, quizás Dios está protegiendo de algo que ustedes no pueden ver. Si las puertas se abren de maneras sobrenaturales, eso puede ser su confirmación de que van por el camino correcto. Tercero, busquen el consejo de creyentes maduros y sabios. Proverbios 15, versículo 22 nos enseña: «Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman». No estamos llamados a navegar la vida cristiana en aislamiento. Dios frecuentemente habla a través de hermanos y hermanas en la fe que pueden ver cosas que nosotros, en medio de nuestra situación, no podemos percibir. Pero incluso con todos estos indicadores, habrá momentos en que simplemente no sabremos con certeza qué es lo que Dios está haciendo. Y está bien. La fe, por definición, implica confiar cuando no vemos claramente. Hebreos 11, versículo 1 nos recuerda: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Permítanme compartirles algo que he aprendido en mi propio caminar con Dios. Algunas de las oraciones más preciosas que Él ha respondido en mi vida fueron aquellas en las que le dije: «Señor, no sé qué pedirte. No entiendo qué es lo mejor en esta situación, pero confío en ti. Haz tu voluntad y dame la gracia para aceptarla con gozo». Esta oración de rendición total
Muchas veces abre puertas que nuestras peticiones específicas mantenían cerradas. Hay algo liberador en soltar el control y entregarle a Dios no solo nuestras peticiones, sino también nuestras expectativas sobre cómo deberían ser contestadas. Cuando hacemos esto, nos abrimos a posibilidades que nunca habríamos imaginado, porque Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, como nos asegura Efesios 3, versículo 20. También debemos entender que algunas veces Dios no responde nuestras oraciones de la manera que esperamos porque tiene lecciones que necesitamos aprender en el proceso de esperar. El carácter no se forma en la comodidad, sino en el crisol de las pruebas. Santiago 1, versículos 3 y 4 nos dicen: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, si Dios usa los tiempos de espera para formar nuestro carácter, también debemos preguntarnos qué papel jugamos nosotros en el proceso de ver nuestras oraciones respondidas. Porque la oración efectiva no es un acto pasivo donde simplemente presentamos nuestras peticiones y luego nos sentamos a esperar sin hacer nada. La fe verdadera siempre produce acción, siempre se manifiesta en obediencia práctica. Santiago 2, versículo 17, nos confronta con esta verdad incómoda. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No podemos orar pidiendo provisión mientras nos negamos a trabajar diligentemente. No podemos pedir por restauración en nuestro matrimonio mientras continuamos con actitudes destructivas. No podemos clamar por sanidad mientras descuidamos deliberadamente nuestra salud. Permítanme ser absolutamente claro en esto. No estoy diciendo que nuestras obras ganan las respuestas de Dios. La salvación y las bendiciones divinas son por gracia, no por méritos. Pero la fe genuina siempre se expresa en obediencia, y Dios honra la fe que se atreve a actuar conforme a lo que cree. Piensen en la historia de Naamán el sirio, que vino al profeta Eliseo buscando sanidad de su lepra. El profeta le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Naamán se enojó porque esperaba algo más dramático, algo más digno de su posición. Pero cuando finalmente obedeció, recibió su sanidad. Su sanidad no vino por la oración solamente, sino por la oración combinada con la obediencia. De la misma manera, cuando oramos por algo, debemos preguntarnos: ¿qué está Dios pidiéndome que haga mientras espero su respuesta? ¿Hay pasos de obediencia que debo dar? ¿Hay actitudes que debo cambiar? ¿Hay relaciones que debo sanar? La oración y la acción no son enemigas, son compañeras inseparables en la vida de fe. Proverbios 16, versículo 3, nos instruye: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Noten el orden aquí. Primero encomendamos nuestras obras al Señor, luego nuestros pensamientos son afirmados. Esto significa que mientras trabajamos diligentemente en lo que Dios ha puesto delante de nosotros, Él va alineando nuestros pensamientos y deseos con su voluntad perfecta. Hay una diferencia enorme entre preocupación y ocupación productiva. La preocupación nos paraliza, nos mantiene despiertos por las noches, nos roba la paz. Pero la ocupación productiva, hacer lo que está en nuestras manos mientras confiamos en Dios, para lo que está fuera de nuestro control, eso trae paz y propósito. Filipenses 4, versículo 6 nos dice: por nada estéis afanosos, pero también nos llama a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Ahora bien, quiero abordar algo que puede resultar revolucionario para muchos de ustedes. La manera más efectiva de transformar nuestros deseos para que se alineen con la voluntad de Dios es sometiéndonos al proceso de transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. No se trata solamente de cambiar nuestras peticiones externas, sino de permitir que Dios cambie nuestros corazones internos. Romanos 12, versículo 2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. La transformación de la mente precede a la manifestación de las respuestas a nuestras oraciones. Cuando nuestra mente es renovada, comenzamos a desear lo que Dios desea, a querer lo que Él quiere. Este proceso de renovación no ocurre en un instante. Es un trabajo continuo que el Espíritu Santo realiza en nosotros día tras día. Cada vez que elegimos la verdad de Dios sobre las mentiras del mundo, cada vez que decidimos obedecer, aunque no sintamos deseos de hacerlo, cada vez que perdonamos cuando preferíamos guardar rencor, estamos permitiendo que el Espíritu nos transforme. Y hermanos, aquí está la belleza de todo esto. A medida que somos transformados, descubrimos que los deseos de nuestro corazón cambian naturalmente. Cosas que antes anhelábamos con desesperación pierden su atractivo. Bendiciones que nunca habíamos considerado comienzan a brillar con un nuevo valor. No es que estemos forzándonos a querer algo diferente, es que genuinamente estamos siendo cambiados desde adentro hacia afuera. El Salmo 37, versículo 4 nos promete: «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Ya hemos hablado de este versículo antes, pero ahora podemos verlo con mayor profundidad. Cuando nos deleitamos en Dios, cuando Él se convierte en nuestra mayor alegría, nuestras peticiones cambian. Ya no pedimos desde un lugar de carencia desesperada, sino desde un lugar de abundancia en Cristo. Esto no significa que dejamos de tener necesidades o deseos legítimos. Significa que esos deseos son filtrados a través de nuestra relación con Dios, son refinados por su amor, son perfeccionados por su sabiduría. Y cuando finalmente los presentamos ante Él en oración, ya vienen moldeados según su corazón. Permítanme compartir con ustedes una verdad que puede cambiar completamente su experiencia de oración. Cuando oramos, no solo para obtener cosas de Dios, sino para conocer más a Dios, todo cambia. La oración deja de ser transaccional y se convierte en relacional. No venimos como mendigos que solo buscan limosna, venimos como hijos que buscan la compañía de su Padre. Juan 17, versículo 3, registra las palabras de Jesús: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». La vida eterna no es simplemente duración sin fin, es calidad de relación con Dios. Cuando el objetivo principal de nuestra vida de oración es conocer a Dios más profundamente, las respuestas a nuestras peticiones específicas toman su lugar correcto en la perspectiva eterna. Esto también nos ayuda a mantener el enfoque correcto cuando las respuestas no llegan como esperábamos. Si nuestra oración era solo un medio para obtener algo que queríamos, la falta de respuesta nos devastará. Pero si nuestra oración es primordialmente un medio para profundizar nuestra relación con Dios, entonces, incluso en medio de respuestas que no entendemos, seguimos creciendo, seguimos siendo bendecidos, seguimos experimentando su presencia. Ahora, hablemos sobre algo práctico y crucial: la especificidad en la oración. Algunos creyentes oran de manera tan vaga que cuando Dios responde no pueden ni siquiera reconocer la respuesta. «Bendice mi vida» es una oración tan general que carece de poder. Pero Señor, ayúdame a encontrar un empleo que utilice mis talentos y me permita proveer para mi familia mientras tengo tiempo para servirte. Es una oración específica que, cuando sea respondida, producirá un testimonio claro del poder de Dios. Jesús preguntó al ciego Bartimeo en Marcos 10, versículo 51, «¿Qué quieres que te haga?». Parece una pregunta obvia. Era evidente que Bartimeo era ciego y necesitaba vista. Pero Jesús quería escuchar de sus labios la petición específica. Quería que Bartimeo articulara claramente su necesidad y su fe. De la misma manera, Dios nos invita a ser específicos en nuestras peticiones, no porque Él no sepa lo que necesitamos, sino porque la especificidad revela la claridad de nuestra fe y la seriedad de nuestro compromiso. Cuando somos específicos, también podemos testificar específicamente cuando Dios responde. Pero la especificidad debe ir acompañada de flexibilidad en cuanto a los métodos. Podemos ser específicos sobre nuestras necesidades,
pero debemos ser flexibles sobre cómo Dios elige satisfacerlas. Tal vez pedimos un aumento de salario y Dios responde con una nueva oportunidad de trabajo. Tal vez pedimos sanidad instantánea y Dios responde guiándonos al médico correcto con el tratamiento correcto. La meta es clara, pero el camino es prerrogativa divina. También es importante que aprendamos a orar en comunidad. Mateo 18, versículo 19, nos asegura: «Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos». Hay poder especial cuando el pueblo de Dios se une en oración con un mismo propósito. Esto no significa que la oración privada no sea importante. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar, pero hay batallas espirituales que se ganan mejor cuando oramos juntos, cuando nos fortalecemos mutuamente en la fe, cuando combinamos nuestras voces en un clamor unificado ante el trono de la gracia. Finalmente, hermanos, debemos recordar que toda oración efectiva termina con rendición. Hágase tu voluntad no es una frase de resignación derrotada, es una declaración de confianza absoluta en la sabiduría y el amor de Dios. Es reconocer que Él ve lo que nosotros no podemos ver, sabe lo que nosotros no podemos saber y siempre actuará en nuestro mejor interés eterno. Jesús mismo oró en el Getsemaní: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Aquí vemos el equilibrio perfecto entre la honestidad en expresar nuestros deseos y la sumisión final a la voluntad del Padre. Hermanos amados, hemos caminado juntos por esta enseñanza sobre cómo pedir a Dios correctamente. Recuerden que la oración efectiva nace de un corazón transformado, sumiso y confiado en el Padre Celestial. No se trata de fórmulas mágicas, sino de una relación íntima con aquel que nos ama perfectamente. Si este mensaje tocó su corazón, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita para no perderse ninguna enseñanza. Dejen su comentario compartiendo cómo Dios está obrando en su vida de oración. Dense el tiempo de darle like a este video. No olviden visitar el primer comentario fijado, donde encontrarán nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, un recurso transformador para profundizar su relación con el Señor. Continúen fortaleciendo su fe con los próximos videos que aparecerán en su pantalla. Que Dios les bendiga abundantemente.